Muy bien, amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y me encuentro con el gran maestro Yusnel Bacallao y el maestro internacional Héctor Delgado Ramos. ¿Cómo están, Master? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa nuevamente y además acompañado de mi amigo Héctor Delgado. ¿Cómo estás, Un Héctor? saludo, ¿Qué hay de Osorio. nuevo? Sí, un saludo. Gracias por invitarme nuevamente acá con el Máster Bacallao. Y bueno, esperamos acá disfrutar de estos análisis de partidas del Campeonato del Mundo, que realmente, vaya, son tremendas las partidas, ¿no? Sí, muy bien. Como habíamos prometido a todos nuestros televidentes, la noche de hoy tenemos un recuento de lo que va del match del Campeonato del Mundo entre el campeón defensor, el noruego Magnus Carlsen, contra el ruso Jan Nepomniachtchi, un match que hasta el momento se encuentra en empate. Todas las partidas han sido entabladas. Vamos a analizar las primeras 5 partidas del match para todos nuestros televidentes. Y bueno, quisiera primeramente preguntarte, Yunel, ¿cómo encuentras el match hasta ahora? ¿Cómo ves la preparación de Magnus y cómo has visto la preparación de Jan Nepomniachtchi? Bueno, el match a mí me ha encantado muchísimo hasta ahora, a pesar de que todas las partidas han terminado en tablas, pero muestra realmente del nivel que están mostrando ambos competidores. Me parece que se han preparado de maravilla, muy inteligentemente han escogido sus aperturas, han cambiado mucho en el repertorio ambos jugadores para evitar ser casados con laboratorios profundos de apertura. Así que hasta ahora ambos rivales con muchas armas, muy bien preparados. El nivel de las partidas ha estado alto, pero finalmente han terminado en tabla, pero se ha intentado muchísimo y eso creo que a todos nosotros como aficionados, a pesar de que solamente ha sido tabla, nos ha encantado, así que insisto en eso, el match me ha encantado. Héctor, ¿qué me dirías de esos comentarios de muchos aderecistas, no pocos, la verdad, que dicen que ha habido en este match una falta de lucha por parte de tanto del campeón como del retador? ¿Qué me dirías al respecto? Bueno, la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso porque realmente el propio Magnus ha hecho algunas variantes bien arriesgadas, la verdad. Obviamente con Blanca se vio en la catalana donde sacrifica su calidad y la posición era súper incierta a tal punto que él confesó en la rueda de prensa que no estaba él claro de la situación y con todo y eso se ve el espíritu, ¿no?, que tenía Carlsen allí. Y bueno, con Negras también creo que sacrifica un peón en las primeras partidas, consiguiendo una posición bastante interesante que casi logra, bueno, presionó bastante a tal punto que me parecía a mí que podía tener chances de victoria en algún momento. Muy bien. Pero bueno, ahí creo que sí, que se ha intentado, lo que bueno, realmente ambos jugadores están muy bien también, ¿no? Muy bien. Ha habido otro comentario muy importante que es sobre el repertorio de apertura de Neponiachi, que ha cambiado notablemente. Está jugando variantes que no suele jugar muy a menudo. Y quisiéramos que nos hablaran un poquito, Junel, de por qué crees que Jan ha cambiado este repertorio para este match específicamente. Sí, yo creo que es una postura inteligente. O sea, Nepo siempre ha sido un jugador muy agresivo. Por supuesto, sus aperturas son y sus defensas son bastante complejas. Entonces, para tener tanto tiempo de preparación, el jugador, o sea, Carlsen pudo haberse preparado muchísimo y de manera muy profunda, con muchas armas y con muchas novedades, para enfrentar ese repertorio bastante agresivo de Nepo. Entonces, yo creo que hizo bien, tanto él como el equipo, Nepo, de evitar esas complejidades, sobre todo con Negra, y escoger algunas aperturas más tranquilas, sobre todo para un match que tiene que trabajarse de manera más inteligente, más prudente. No es como un torneo que tú pierdes una partida y luego quizás puedas levantar. En este match, las fallas tuyas son directamente proporcionales con tu rival, que son aciertos, y en la medida que tú flaquees durante el match, pues tu rival será más fuerte. Así que la postura de Nepo de jugar defensas más sólidas, sobre todo con Negra, yo creo que es inteligente y son bastante típicas de este tipo de encuentros. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la partida número uno de este match. La verdad es que no podemos entrar en análisis profundo porque solamente tenemos poco menos de una hora de programa y en cada partida podríamos hacer prácticamente 2 o 3 horas hablando de una sola partida, ¿no? De las ramificaciones, las diferentes variantes que tienen todas estas partidas. Vamos a ir poco a poco viendo por encima estas partidas y bueno, iniciamos con la primera máster.
Bueno, sí, la primera partida que ven en pantalla, que tenemos al campeón defensor de piezas negras, se plantea un peón rey, ¿no? Una de las aperturas más centenarias del ajedrez. Y estamos en la tercera jugada con alfil B5, estamos en una española. Y esta probablemente sea esa apertura clásica más longeva en ajedrez, una apertura que ha soportado la prueba del tiempo con mucho contenido y aprovecho la oportunidad para decirle a cualquier jugador que está pensando que está empezando en ajedrez debe practicar esta apertura por la cantidad de planes, por la cantidad de ideas, por la cantidad de contenido que tiene que va a enriquecer tu juego, no solamente la parte teórica en la apertura, sino durante todo el medio juego e incluso el final. Así que, bueno, nuevamente una española en un campeonato del mundo, la hemos visto muchas veces y la verdad que es muy interesante. Carlsen contra la española hace un intento del gambito Marshall. ¿Okay? Luego de esta jugada, torre 1, B5, alfil B3, y aquí las negras tienen dos jugadas fundamentales. Una es jugar D6, que pasaríamos luego de D6 estaríamos pasando a unas variantes bastante clásicas de la española, pero luego de enroque corto, las negras están amagando con un D5. La jugada que da inicio a lo que se conoce como el gambito Marshall. Los que conocen un poco de historia recordarán la partida o la famosa partida en la que Capablanca refuta un análisis de mucho tiempo de Marshall, precisamente contra D5, pero que andando en tiempo, investigando de manera más profunda y con ayuda de los motores de ajedrez, hoy en día sabemos que es una idea muy interesante con negra, es un gambito bastante dinámico, pero que el negro ha podido controlar y es muy difícil de blancas sacar ventaja. Por esta razón, probablemente Nepo haya escogido la jugada H3, que es una de estas variantes que se conoce como anti-Marshall, precisamente para evitar el Marshall que se daría después de la jugada más usada, C3, D5, se comen D5, las blancas pueden comer el peón en E5, pero a partir de aquí, luego de C6, las negras van a comenzar a desarrollar una fuerte iniciativa hacia el flanco de rey, aprovechando todas sus piezas, perdón, que todas sus piezas menores junto con la dama pueden pasar hacia ese sector del tablero. Y como podemos ver, la mayoría de piezas blancas se encuentran todavía atascadas en el flanco dama. Así que las blancas tienen un peón, pero ahora van a someterse a un ataque o una iniciativa intensa en el flanco de rey. Y bueno, esto produce partidas muy, muy complicadas, muy complejas. Y quizás Nepo, por supuesto, se da cuenta de la profunda preparación que debió haber tenido Carlsen acá. Así que no juega C3, que es la jugada más usada, y juega H3 para evitar precisamente estas líneas. Y damos paso a lo que se conoce como una apertura española, pero en una variante anti-Marshall precisamente. Bueno, contra H3, Carlsen decide jugar caballo A5, que también es una jugada poco empleada, así que esto puede haber sido una sorpresa en un sentido general para Nepo, donde Carlsen insiste en la entrega del peón, pero a cambio, Carlsen va a quitarle un alfil a la blanca, se va a quedar con la parejita de alfiles y va a abrir el centro del tablero. El B7, D3 y finalmente D5. Ahora Carlsen, que ha entregado un peón de todas maneras, ha conseguido abrir las líneas en el centro del tablero y cuenta con su parejita de alfiles. El concepto dice que en posiciones abiertas la parejita de alfiles puede hacer mucho daño porque puede ser muy efectiva por todas las líneas que se abren. Así que se va a plantear, de momento, se va a plantear una defensa o un medio juego con mucha iniciativa. Entonces, rápidamente Nepo quiso frenar esto, proponiendo la jugada dama F3. No sé, H, ¿qué te parece esta jugadita? Proponiendo rápidamente el cambio de dama. Sí, me parece importante, ¿no? Porque es que si haces caballo F3 y mantienes la dama de las negras viva en esa posición, te arriesgas muchísimo a que luego alfil D6, no sé, supongo que dama H5, las torres para E8. No sé, veo bastante sospechosa la posición para el blanco. Supongo que dama F3 sea realmente, digo, una jugada necesaria, ¿no? Aparte que, bueno, las blancas tienen un peón de ventaja, le conviene, obviamente, la simplificación. Sí, la verdad que Nepo trató de jugar seguro, proponiendo el cambio de dama y con mucha razón, ¿no? Porque las piezas negras igual estarían pasando hacia el flanco de rey. Bueno, Carlsen jugó alfil D6, esperando que sea el blanco el que tome en D5 para poder
comer de caballo, y ya el caballo en D5 estaría más cerca de otros objetivos como es caballo B4 para entrar por C2, etcétera. Aquí se da una batalla muy profunda, donde estos jugadores, por supuesto, tan buenos, que comprenden también el ajedrez, cada detallito lo intentan aprovechar. Bueno, rey F1, una jugada muy, muy interesante, además que, o sea, probablemente las negras estuvieran amenazando un dama por E5, ¿no? Aprovechando que el alfil está atacando la dama, estaríamos atacando la torre y estaríamos entrando por H2. Así que la jugada rey F1 realmente es una buena jugada, y Carlsen juega torre FB8, y esto por supuesto es una idea de laboratorio que se ha usado en ajedrez por correspondencia luego de horas y horas de análisis con ayuda de los motores. Así que hasta aquí probablemente ambos jugadores estarían en terreno bastante conocido, ¿no? Por lo menos en casa, a pesar de que estas variantes nunca se han jugado, en ajedrez presencial. Me imagino que ellos, ambos jugadores en casa, hayan tenido esta posición para estudiarla. Bueno, dama por D5, caballo por D5, alfil D2, C5. Nuevamente las blancas tienen peón de más, pero las negras tienen parejita alfiles y una oportunidad de buscar mucha iniciativa ahora hacia el flanco de dama. Bueno, yo creo que luego la partida se jugó caballo F3, Carlsen ahora trae las torres al centro del tablero, que parece muy normal, caballo B4, torre S1, las blancas tienen que jugar sólido. Fíjate que usan esta torre para permanecer con esta torre en A activa, presionando el peón de A6. Bueno, torre C8, caballo E2, caballo C6, alfil E3, y vuelve con la idea de caballo E7. Ahora el caballo siempre puede volver al centro del tablero. La oportunidad siempre de comer en F3 está presente. Nepo jugó alfil F4, no parecía una jugada muy precisa, pero realmente como que da deseo de empezar a quitarle las piezas a las negras que se antojan un poquito más activas, así que me parece muy natural, muy normal ese deseo. Y Carlsen decidió entrar en este final, donde sigue con peón de menos, pero ahora el flanco de rey ha colapsado, ¿no? La cintura de peones en el flanco de rey se ha quebrado, y entonces a largo plazo esto es una ventaja estática que le ofrece a las negras siempre alguna compensación. Bueno, más adelante la partida terminó en tabla, porque realmente no hay mucho que sacar por ninguno de ambos bandos, pero fue una lucha muy interesante. Luego Carlsen intentó apretar y la partida terminó en tablas. Nepo se defendió bien, pero me parece que fue un buen intento del campeón del mundo, sacrificando un peón en plena apertura por cierta compensación, y me gustó, la verdad, cómo lucharon, y también hay que darle mérito a la defensa de Nepo, que fue muy precisa. No sé qué piensa H de esto. Sí, no, realmente yo estuve viendo la partida, y más adelante cuando él hace un B4, Carlsen, siento yo que pudiera presionar incluso para buscar la victoria, pero la verdad que Nepo, bueno, devuelve el peón y logra el recurso del empate, ¿no? La verdad que lo hizo muy bien, ¿no? Sí, Carlsen intentó apretar un poquitico en el flanco de rey, pero Nepo fue defendiéndose poco. Acá me gustó un G6 para caballo G7. Este plan está súper, porque el caballo está súper bien. Fíjense la diferencia entre los caballos, que es tremendo, ¿verdad? Sí. No, esta posición, yo digo, me gustaba ya el negro, pero definitivamente el blanco tiene peón de ventaja. Puede volver el material y lograr la igualdad, ¿no? Acá este B4 no lo vi yo en la partida, luego profundizo y me doy cuenta de que se amenaza torre B8 para tocar en B3, y ya me estaba preocupando Nepo acá, pero bueno. Sí, es muy difícil para las blancas. Parecía que Nepo se quedaba un poquito inactivo en esta, pero realmente, bueno, parece que tenía suficiente para firmar el empate. Sí, parece que no se podía sacar demasiado. Gracias a la presión de Carlsen termina comiendo el peón, pero bueno, le alcanza a Nepo ya con el rey en el centro de tener todo más o menos controlado. Creo que Carlsen en la rueda de prensa comentó que tenía un caballo F4 más adelante. Justo en esta posición, sí, exacto. Él debió haber jugado caballo F4. Esta le daba un poquito de más chances, pero era justo la jugada para cumplir en control de tiempo. Aquí estaba ya casi apurado de tiempo, creo que le quedaban 2 minutos.
para poder hacer esta jugada. Bueno, luego que hizo torre de 7, ya no tenía problemas de tiempo, pero no pudo encontrar caballo F4. Claro. Acá tiene un truco, porque caballo F4, el truco es que si torre A4, torre B2 jaque. O sea, ese es el truco de la posición. Caballo F4. Y es una manera activa de controlar D5 también. Exactamente. Bueno, aquí comemos N1, probablemente en F3 y seguimos para H4 si se puede. Uy, se cae todo ahí. Se cae todo. Sí, ¿cómo vieron esta primera elección? Porque este es el primer round de esta larga pelea de 14 asaltos, ¿no? ¿Cómo sintieron que entró Nepo? Tal vez esperábamos más de él con blancas, quién sabe. Tal vez entrar en una variante un poquito más incisiva, pero ha venido con un estilo como el de Kargaki, ¿no? El ministro de Defensa ruso. Sí, como te decía, uno debe plantear este tipo de encuentros diferentes a un torneo. Es totalmente diferente a un torneo. Aquí no se puede arriesgar demasiado porque una partida en un fallo significa mucho, ¿no? Pero yo creo que estuvo bien. O sea, Carlsen plantea un intento de Gambito Marshall y a mí me parece que eso toma por sorpresa a Nepo y por supuesto al equipo. Y él, por supuesto, intenta evitar el marcha, pero aún así Carlsen tenía esa idea con caballo A5 sacrificando un peón. La verdad que me pareció muy, muy interesante de Carlsen ese tipo de armas. Y bueno, y Nepo, que fue sorprendido en la primera partida, también se mostró a la altura, controlando más o menos la posición, ¿no? Y terminando un empate, yo creo que fue un justo resultado. Sí, Y de nuevo, bien. me parece que se intentó. Las negras intentaron también luchar y eso siempre lo agradecemos, ¿no? Los aficionados a este deporte y bueno, y por supuesto a este tipo de grandes jugadores también. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la segunda partida. En esta, el campeón mundial conduciendo las piezas blancas. Realmente había mucha expectativa sobre lo que iba a jugar el campeón mundial de ajedrez con blancas. Unos decían que iba a jugar peón de rey y fue una gran sorpresa aún para los comentaristas cuando Carlsen inició con D4 en esta partida. Sí, o sea, yo sospechaba que iba a jugar D4 porque Nepo es un jugador de fianchetto de negra, o sea, Nepo siempre normalmente juega Grunfeld con negra muchas veces. Entonces esto es una línea muy agresiva y como son líneas muy, muy dinámicas donde guiarse en ese tipo de línea es muy difícil por conceptos generales, uno tiene que ser preciso. Entonces en ese tipo de posiciones es más fácil para los que se van a preparar hacer laboratorios contra esas aperturas. Entonces estoy seguro que Carlsen venía con D4 para buscar una Grunfeld de Nepo, pero su sorpresa quizás ya vino en la segunda jugada, ¿no? Que Nepo decidió jugar E6 y jugar de una manera más sólida su defensa, ¿no? Plantear una defensa más sólida. podríamos decir de plano que en esta segunda partida ambos ya jugadores estaban sorprendidos. Nepo en la primera ronda con ese gambito de Carlsen y ahora Carlsen viendo la variante que está usando Nepo, ¿no? Exactamente. Me gustaría decirle a los televidentes que no estamos hablando de que de pronto están en una sorpresa que no conocían. No, estos jugadores conocen todas estas posiciones al dedillo, pero lo que es una sorpresa es la elección del jugador de negra. Ellos estaban esperando casi seguro una Grunfeld, idea, digamos, más incisiva, y Nepo se desencanta por una jugada como E6, que es más bien de corte posicional, un poquito más distante del estilo de Nepo. Y entonces, al mismo tiempo, Carlsen decide entrar luego de D5 en una catalana. También es una sorpresa porque hacía mucho tiempo que Carlsen no jugaba catalana. Venía jugando sobre todo peón rey e inglesa, ¿no? Que son las líneas que más él ha jugado de siempre. Y bueno, y por supuesto todos estos esquemas de hoy en día, la Londres, la Jobaba, que Carlsen usa también mucho de blanco. Así que varias sorpresas se dieron aquí. No son estas aperturas y estas defensas usuales en estos jugadores, pero aún así la pelea que se dio a continuación fue bastante extraordinaria. Con alfil E7, alfil G2, enroque, por C4, dama C2, estamos en una catalana típica. Estas son otra de esas aperturas que se ha jugado muchísimo a lo largo de la historia del ajedrez. Recientemente, digamos, hace unos 10 años creo, un gran maestro israelí, Boris Abruk,
sacó un libro sobre la catalana y la catalana se volvió muy popular, no solo a nivel de élite, sino a niveles más hacia abajo, intermedios bueno, y avanzados. Se dio un boom de la catalana y se ha estudiado a profundidad en muchas líneas, así que es una apertura con bastantes ideas, la verdad. Bueno, y aquí Nepo sí elige, hay que decirlo, una de las ideas más agresivas de negro, B5, intentando sostener el peón de C4. Normalmente las ideas más interesantes contra la catalana aquí es dejar que las blancas recuperen el peón y prepararse para cuando eso suceda. Por ejemplo, lo más normal hoy en día es A6, se considera la línea principal. Y si las blancas juegan dama por C4, o sea, A6, dama por C4, B5 y alfil B7, y las negras están igualando ahí. Por eso contra A6, las blancas ahora están intentando A4 para evitar los B5, etc. Y es interesante las ideas de la apertura. Pero Nepo va rápidamente con B5 para sostener el peón. Obviamente, este B5 tan apurado permite que las blancas puedan potenciar su alfil de G2 con una jugada como caballo E5, ¿no? Rápidamente para molestar en la torre de A8. Bueno, Nepo jugó C6, sacrificando el peón, pero al mismo tiempo consiguiendo algunos tiempos en su defensa, en su desarrollo, y Carlsen sencillamente jugó A4, no quiso acertar el peón de C6. Bueno, aquí se dan variantes muy agudas, caballo C3, F6, caballo F3. Las negras han conseguido expulsar el caballo de 5, pero al mismo tiempo comienzan a resentirse con ese tipo de debilidades. Pero son esas ideas, ¿no? Las que vemos hoy en día en el ajedrez moderno apoyado por las computadoras. Bueno, dama de 7, estos son jugadas de máquina. Las blancas juegan E4 para expandirse, por supuesto, al jugar E4, algunas casillas para el caballo que se pueden aprovechar justo en tu territorio. Dama E2, caballo D3. Bueno, y las blancas juegan E5, nuevamente abriéndole, potenciando el alfil de G2 y consiguiendo algo de espacio más en el centro, tratando de abrir la posición, etc. Como ven, Carlsen también lo está buscando de blanca, o sea, está tratando de desequilibrar la lucha, pero por supuesto Nepo también va a estar a la altura en esta partida. Bueno, alfil B7, se comió en F6, alfil por F6, caballo E4, hasta aquí Carlsen jugando de maravillas, caballo E6, y quizás este caballo E5 sea una imprecisión desde el punto de vista de los motores, pero es muy difícil realmente pensar mal de esa jugada, la verdad. Aquí se jugó alfil por E5, D por E5 y caballo C5, y en este punto igual dijeron en la conferencia, Carlsen dijo en la conferencia de prensa que esta jugada se la había subestimado. Obviamente una jugada que había visto, pero la fuerza de esa jugada la había subestimado un poco. Bueno, la partida continuó con caballo de 6 y ahora hace una posición interesante. Ambos caballos están introducidos en el territorio de sus rivales, causando mucho daño, ¿no? Así que la partida se va a volver muy intensa y Carlsen termina sacrificando la calidad. Luego de caballo B3, Carlsen sacrifica la calidad, que no es más. La calidad significa que las negras tendrán una torre por una pieza, lo cual sería ventaja para la torre, que es una pieza con mayor movilidad. Así que tienen ventaja. Bueno, esta fue la posición, digamos, típica. Una vez que se salió de la apertura, que se salió de todas las complicaciones, caemos en esta posición de medio juego, donde las negras tienen material de más, tienen la calidad de más, pero las blancas tienen compensación por la disposición de sus piezas más activas. Un caballo en D6, justo en el medio de tus líneas, un caballo que es inexpugnable para las piezas negras, no se puede salir de ahí a menos que tú estés dispuesto a entregar una pieza de mayor envergadura por ese caballo. Un gran alfil que domina esta diagonal. Y bueno, el peón en E5 y la falta del peón en F7 que te da cierta ventaja a la hora de atacar por el flanco del rey. Así que la batalla está planteada, las negras tienen material, tienen bastante material de más, una calidad, pero además tienen otro peón y las blancas tienen una mejor disposición de su pieza. Así que a partir de aquí es muy difícil valorar la posición, pero se dio una lucha muy interesante. No sé qué piensa H de esta posición. ¿Qué te gusta más? ¿Con qué piezas hubieras preferido jugar acá?
Bueno, esta posición, Yusnel, me parece más práctica para el blanco. Es mucho más cómodo de jugar. Se ve claramente más adelante como Carlsen hace alfil E4, tocando en H7. La torre va de 1. Sin embargo, el negro la tiene más difícil. Las jugadas son más complejas, más de máquina. Y definitivamente creo que Nepo las hace todas bien, hasta un momento donde creo que desaprovecha una oportunidad de oro que le ofrece Carlsen. Y bueno, no sé si más adelante podremos pasar ahí a ver acá. Creo que este plan que hace Nepo con torre B8 a 6 para hacer alfil A8 y C5, bueno, creo que es lo normal acá, para liberarse, y Carlsen, bueno, llevando la torre de 1 para pasar a la cuarta fila con la torre, me parece también, digo, lo más lógico. Y digo, ambos jugadores jugaron bastante bien hasta un momento. No sé si pudiéramos pasar la partida un momentico más adelante ahí. Sí, bueno, torre B8 está bien, torre de 1 y alfil A8. Esta jugada le permite a las negras poder jugarse 5 cuanto antes. Exacto. Y Carlsen juega en alfil E4, que es una jugada que a mí me parece muy buena, la verdad. Alfil E4, centralizo mi alfil, sigo presionado hacia el flanco de dama, pero ya también te estoy mirando hacia el flanco de rey. Bueno, aquí Nepo jugó C3, pero aquí quizás tuvo esa oportunidad, ¿no? de jugar B por A4. No sé si era aquí la oportunidad que él tuvo o... No, o yo digo... quizás fue aquí, ¿no? No, Quizás está fue bien. aquí, ¿no? Pero quizás aquí... Las computadoras daban unos B por A4 bastante raros, que eso es antihumano completamente. Sí, es muy difícil de ver. Quizás era en este momento que las negras tenían un B por A y si dama por C4, entonces C5. Y aquí un poco que ya las negras podrían deshacerse de ese alfil, lo cual le va a ofrecer ya una mejor oportunidad. No, pero da un miedo ahí porque alfil H3 y a zapatear. Sí, puede ser alfil H3, quizás torre, no sé si torre A8. Pudiera ser La verdad es aprovechando que que la torre honestamente está... yo, desde que vi el caballo B3, me empezaron a gustar mucho las piezas negras, pero bueno, ¿no? Digo, la verdad es que el dinamismo de la blanca también Sí, es una algo a posición considerar. bien compleja para valorar. Bueno, alfil A8, alfil E4. Aquí Nepo decidió jugar C3 con la Metió el intención de freno abrir ahí, las Nepo, líneas. ¿verdad? Mm. C3 Sí, a es mí que me parece una muy buena jugada. De hecho, sí. vi decir a Nan que lo consideraba una jugada brillante, ¿no? La jugada C3, intentando abrir las líneas, porque si las negras se quedan pasivas sin hacer mucho, pues las blancas poco a poco podrían pasar las piezas hacia el flanco de rey. De hecho, si el negro se queda un poquitico, digamos, un poquitico pasivo, por ejemplo, una jugada como A6, las blancas incluso estaban pasando la torre por D4, sacrificando en H7 Uy, y mirá pasando eso. sus damas hacia el flanco del rey. Y de repente, tanto este caballo que apoya el punto F7 más la presión de la dama y la torre sobre H8, las negras sí iban a quedar sin defensa de repente. Así que no era tan fácil la posición negra, y alfil E4 era una jugada con bastante veneno, ¿no? Pero después alfil Sí, E4, C3, tratando de pasar al contragolpe lo antes posible. Al dama C2 jugó Carlsen. ya, G6. aquí es donde, bueno, yo creo que aquí le da un chance Carlsen con Dama C2. Sí, Porque quizás era mejor B por C. Recuerdo que los comentaristas y las máquinas estaban dando esta posibilidad. Y solo entonces jugar dama C2, G6, y bueno, pero al final traspuso la partida esta variante, ¿no? Se come en A4 y al final traspuso la partida acá. sí, pero en la partida tenía un chance Nepo ahí En la aprovechando. partida, claro, con dama C2, G6, B por Y C4, acá tenía Dama G7. este dama G7. En vez de comer en Que no lo A4, tiene, dama G7. exacto, que no lo tiene en la partida normal, porque es que ya el peón está en El A4 peón ya. está en A4, sí. Exacto. Yo creo que Tuvo este esa Dama oportunidad. G7 hubiera sido descomunal, porque fíjate que si haces F4 tengo G5. Precisamente la posición se vuelve, digo, tremendo, ¿no? Las computadoras estaban dando opciones buenas para las negras acá. Obviamente sigue siendo una posición de compleja, pero ya le estoy haciendo G por F4, está cayendo de 5 y bueno, habría que ver ahí, ¿no? Y de alguna manera las negras comienzan a activarse. Pero se comió en A4, dama por A4, torre F de 8, y bueno, aquí Carlsen apretó un poquito, por supuesto.
Aquí sí me gusta más el blanco realmente. Claro, este lanza es fuerte con muy buenas casillas débiles, así que desde el punto de vista relativo no puede ser considerado inferior a ninguna de las dos torres negras, porque realmente está haciendo mucho este caballo. Entonces rey H8, nuevamente caballo de 6, ese caballo en D6 da la sensación de que domina bastante la posición. Vamos por C5 y poco a poco Carlsen fue recogiendo los frutos, ¿no? Rey G2, A6, por supuesto ahora sí te están cambiando las damas. Carlsen rápidamente jugó rey H3, no quiere que nada más sea cambiada tan fácilmente. Torre C6, dama D4, rey G8, C4, dama de C7, dama G4, ahora presionando el débil peón D6. Y Nepo aprovechó la oportunidad para devolver el material, pero quitarse el molesto caballo de D6. Entonces, una vez que ese caballo desaparece, la igualdad o la posibilidad de defenderse con éxito está más cerca de las negras. Bueno, C5 por supuesto, dama por E6, rey G7 y torre por A6, y después de todas estas complicaciones las blancas logran sacar un peón de más, pero lamentablemente resistir peones en un solo flanco no hay manera de progresar mucho, así que las negras tienen cerca la igualdad, y por supuesto luego de dama F5 la igualdad es total. Bueno, finalmente al final fue tabla, unas jugadas más adelante, pero de aquí ya la teoría la considera tablas, fue igualdad, y la técnica de estos jugadores le es suficiente para entablar con relativa facilidad esta posición. Pero bueno, hasta aquí las dos primeras partidas del match, y yo creo que estas dos primeras estuvieron muy interesantes, con Carlsen llevando siempre iniciativa, pero Nepo manteniendo su posición con la suficiente entereza para no quebrarse, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a ir al cambio comercial. Estamos deleitándonos con estos magistrales comentarios del maestro internacional Héctor Delgado Ramos y el gran maestro Yusnel Bacallao, que nos están hablando desde Cuba los dos. Por eso no ven la cámara, tenemos algunos problemitas técnicos, pero por supuesto los tenemos aquí para todos nuestros televidentes. Así que con esto nos vamos directamente al cambio comercial y a la vuelta continuaremos con más entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi. No se nos vayan.